pesar de todo lo que dijimos antes, no se nos puede ir de rositas, porque también ha contribuido a su manera a la crisis de la educación. Bueno, aquí tendríamos que entrar en la distinción entre liberalismo y libertarianismo. Yo creo que el liberalismo clásico no compartía, no compartía los defectos y las culpas que voy a exponer a continuación. Esto es más bien el libertarianismo, pero en fin, no nos perdamos por ahí. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. De la misma forma que el socialismo ha incurrido en una perversión de la idea de igualdad, el libertarianismo, es decir, la degeneración del liberalismo, ha incurrido en una perversión de la idea de libertad. ¿Cuál era la concepción clásica de la libertad? La concepción de la libertad que compartieron los grandes pensadores de la antigüedad y la Edad Media, los Platón, Aristóteles, Santo Tomás, etc. Pues bien, la libertad entendida como imperio de la razón sobre las pasiones y los deseos insaciables. Hombre libre era aquel que sabía gobernar, sabía encauzar, sujetar sus pulsiones, sus deseos, sus pasiones, mediante la razón. Y además, la libertad, así entendida, era una condición de la libertad civil, porque existía una especie de analogía entre la estructura del hombre y la estructura de la sociedad. Esto es muy claro en Platón, ¿no? Con esa división tripartita de la república ideal, que se corresponde con la división tripartita del alma. No tenemos tiempo ahora para profundizar en eso, pero lo importante es que es la idea según la cual una república libre solo puede estar compuesta por hombres libres. Una república libre solo puede estar compuesta por hombres libres, pero hombres libres en el sentido clásico, es decir, hombres que saben gobernar sus pasiones. Por cierto, esta capacidad de gobernar las pasiones no se adquiere así mágicamente, sino que requiere un largo adiestramiento del carácter. De ahí, por ejemplo, la importancia que tiene el cultivo de la virtud y la educación moral en la filosofía moral de Aristóteles. Bien, pues una república libre tiene que estar formada por ciudadanos virtuosos y viceversa. Una sociedad formada por hombres que no son libres, es decir, hombres que son esclavos de sus pasiones, tenderá a degenerar en la demagogia, que es la degeneración de la democracia, y luego, por reacción a la anarquía y a la demagogia, llegaremos a, la dictadura o el gobierno de uno solo, la monarquía. Es la teoría de los ciclos de gobierno que encontramos en Polibio, en Cicerón y en otros autores de la antigüedad. El libertinaje lleva a la anarquía y la anarquía, por reacción, provoca la dictadura. Y otra diferencia importante entre la concepción clásica de la libertad y la concepción actual es que los antiguos entendían la libertad no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento. Ellos tenían una concepción instrumental de la libertad. Esto significa que la libertad no es valiosa por sí misma, sino es valiosa en virtud de los fines valiosos que podemos alcanzar a través de su uso correcto. Por tanto, la libertad es valiosa solo en la medida en que sea usada correctamente. La libertad, lo valioso no es la libertad misma, sino aquello que podemos alcanzar a través del uso correcto de la libertad. ¿Y qué es ese fin que está más allá de la libertad? Pues bueno, en Aristóteles, por ejemplo, es la eudaimonía, es decir, la felicidad, pero la felicidad entendida no como estado emocional positivo, sino, como éxito existencial, es decir, como, madurez humana, realización de las mejores potencialidades humanas, actualización plena de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana nos es dada solo como posibilidad, pero es una posibilidad que necesita actualizarse y se actualiza o no en función de cómo vivamos, de que practiquemos o no la virtud. Para Aristóteles era esto, la eudaimonía, la vida buena. Para los cristianos, claro, el cristianismo lo que hará será expandir el horizonte de bienes valiosos alcanzables a través del uso correcto de la libertad. En nuestro caso es ya la vida ultraterrena, la felicidad eterna, la salvación del alma, etc. Pero en todo caso, la libertad no es valiosa por sí misma, es valiosa en virtud de los fines ulteriores que podemos alcanzar a través de su uso correcto. Bien, obviamente a los modernos, a nosotros no, pero al ciudadano medio que está ahí en la calle, todo esto le suena a chino. El occidental postmoderno considera, obviamente, la libertad como un fin en sí mismo. La libertad es valiosa por sí misma y consiste en que nadie me diga cómo tengo que vivir. Básicamente es esto, ¿no?
Cada uno decide lo que es valioso para él, no existe una jerarquía objetiva del bien y del mal, no existe una lista objetiva de bienes valiosos. Lo que tiene valor para mí puede no tenerlo para ti, etcétera. Y el sujeto tiene que ser libre para escoger sus valores, escoger sus fines. El único límite de la libertad es la libertad de los demás, es decir, que yo no vaya por la calle cortándole el cuello a los otros o robándole sus bienes. Mientras no vulnere los derechos de los demás, cada uno es soberano para escoger su estilo de vida, y cualquiera que sostenga que algunos estilos de vida son objetivamente superiores a otros es un déspota en potencia, es un fascista y debe ser acallado, ¿no? Esta es la visión contemporánea. Y bien, ¿qué relación guarda todo esto con la educación? Pues una relación muy evidente, es que tradicionalmente se entendió que una de las misiones de la educación precisamente era adiestrar al joven en el uso correcto de la libertad, en el uso correcto de la libertad, ¿no? Claro, los adultos actuales, que ya no creen que la libertad sea otra cosa que, digamos, la soberanía irrestricta del sujeto para escoger su estilo de vida, no saben cómo educar moralmente al joven. La educación moral que podrán transmitir a los jóvenes será algo así como: vive como quieras, haz lo que te dé la gana, siempre que no violes los derechos del vecino. Esa es toda la educación moral que estamos en condiciones de dar. Por otra parte, la visión clásica de la educación moral presuponía una especie de jerarquía objetiva de las generaciones. Se presuponía que el adulto era más sabio y que podía orientar al joven acerca de cómo conducir su vida, ¿no? Pero claro, digamos que en la actualidad los adultos ya no quieren ejercer de tales, no quieren ser adultos, no consideran que tengan una sabiduría moral que puedan transmitir a los jóvenes. En realidad, ellos querrían ser eternamente jóvenes. Vivimos en una sociedad juvenilista, una sociedad que ha convertido la juventud en su ídolo, en su ideal absoluto. Y el adulto intenta prolongar indefinidamente su juventud y hacer como si todavía fuera joven, a veces de manera indigna, de manera grotesca. Claro, todo esto no favorece tampoco la educación moral, ¿no? ¿Y por qué se idolatra la juventud hasta este extremo? Pues bien, porque la juventud es precisamente la etapa de la vida más libre, en cierto sentido, ¿no? Es más libre simplemente porque no se ha tenido tiempo aún para ejercer significativamente la libertad. Por ejemplo, el joven que todavía no ha escogido una carrera, pues bien, las tiene todas todavía a su disposición, tiene todavía muchas vías a su disposición. El joven que todavía no se ha emparejado, el chico que no ha escogido novia, pues en principio todas las chicas son novias potenciales, ¿no? Cuando ya usas tu libertad haciendo una elección, eligiendo una carrera concreta, eligiendo una novia concreta, automáticamente te está cerrando todas las demás puertas. Esta es lo que podríamos llamar la estructura trágica de la libertad humana, cuyo ejercicio implica automáticamente el sacrificio de infinitas posibilidades alternativas. Bueno, pues esta estructura trágica de la libertad humana no es aceptada por el occidental postmoderno, que querría seguir teniendo todas las puertas abiertas indefinidamente, como se tienen a los 18 años. Pues a los 48 quiero seguir teniendo todas las mujeres a mi disposición y quizás incluso todas las profesiones a mi disposición, etc. Este es el ideal de nuestro tiempo. Bien, voy fatal de tiempo. Bueno, acelero. Hay otro aspecto de todo esto que he dicho de la juventud indefinidamente prolongada, es lo que Zygmunt Bauman llama la sociedad líquida. La sociedad líquida es la sociedad alérgica a los compromisos definitivos